Hola, hola amigos de En Confianza. Estamos de regreso después del descanso de 5 semanas. Me cayeron súper bien. Así es que vamos a empezar. Vamos a ver. Hola, hola, hola. Vamos a empezar nuestro programa de hoy después de este descanso y ya estamos listos con la segunda temporada de En Confianza. El programa de hoy yo creo que lo voy a llamar Muy en Confianza con la doctora Carmen Román porque es un tema un poquito sensible y delicado, pero muy necesario. Así es que bienvenidos y bienvenidas a esta segunda etapa. Vamos a trabajar desde agosto hasta diciembre, más o menos son 20 programas y todavía estoy diseñando los temas, así es que si tienes algún tema en mente, mándamelo y créeme que es despacito, pero voy, ya sea que lo ponga aquí o ya sea que lo ponga en el podcast. Hola Claudia. Y poco a poco se van a ir sumando. Muchas gracias a las que están ahí esperando y me tuvieron paciencia. Esto es lo que vamos a ver en este programa, ¿sí? Lo que vamos a ver es un poquito de las estadísticas del abuso sexual. Vamos a ver cuáles son las secuelas de un abuso sexual de la infancia cuando cargamos ese abuso sexual hasta la etapa adulta. Las secuelas psicológicas, sociales, espirituales, las secuelas en nuestro cuerpo. Les voy a platicar qué es lo que yo veo o qué es lo que he aprendido del abuso sexual en estos años de dar terapia, en estos 25 años de dar terapia. ¿Cuáles son los mitos que creo que existen en el abuso sexual y que vamos a desmitificar hoy? Vamos a abrir, a explorar. Y les voy a presentar dos libros, ¿sí? Acerca del abuso sexual. Y finalmente, como ya saben, los que ya son seguidores, si vamos a hablar del problema, vamos a hablar de la solución. Así es que vamos a hablar de cómo trabajar un abuso sexual, cómo puedes empezar a hacer tu proceso de sanación. Ah, Está interesante, está muy bonito el tema y muy delicado. Yo sé que es difícil a veces compartirlo especialmente con alguien o decirle yo pienso que te pudiera servir, pero créeme que les puede servir si lo compartes o si lo compartes en general en tus redes sociales. El secreto de sanar el abuso sexual es hablar, 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 hablar del tema hasta que nos cansemos, porque el abuso sexual se crea en secreto, ¿sí? Bueno, ahora que ya sé que me escuchan bastante bien, ya me puedo quitar los audífonos, no necesito escucharme yo misma, pero si tienen problemas de audio me dicen, ¿sí? Aquí me voy a acercar un poquito más al micrófono. Me dicen y vamos acomodándonos. Gracias, Alicia. Feliz de estar en la segunda temporada. La primera temporada fue muchísimo aprendizaje, desde empezar con Osvaldo en el programa en Tu Conexión Radio, hasta aprender poco a poco cómo hacer estos Facebook Live, también con el apoyo de Osvaldo de Tu Conexión Radio y con el apoyo de todos ustedes. Conocí gente muy linda y muy querida, como Alicia, como María Saad, como Enrique, Xochitl, todos ellos que son gente muy linda. Conocí gente a través del internet que se van integrando poco a poco. Entonces, estoy súper feliz. Gracias por el apoyo y esperemos y manden sus bendiciones para que esta segunda temporada sea algo de lo mejor, ¿sí? Que sea algo que nos dé mucha luz, mucha alegría y mucha sabiduría a todos nosotros. Vamos a hablar en números. Vamos a hablar qué es el abuso sexual en números, porque algo que he aprendido de las víctimas de abuso sexual es que creen que son únicas o que su experiencia es muy única y que pocas gentes lo entenderían. Así es que si te lo pongo en números, tal vez me vas a entender un poquito más, ¿sí? En números, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos dice que 1 de cada 10 niños que está siendo maltratado probablemente vivió abuso sexual o probablemente vive abuso sexual también.
Uno de cada 10 niños. Si alguien se atreve a maltratar a un niño, se va a atrever a romper otros límites, a sobrepasar otros límites. Así es que es probable que físicamente maltratado haya sido también sexualmente abusado. Y el Centro de Investigación de Delitos contra los Niños en Estados Unidos dice que una de cada 5 niñas, fíjate bien, una de cada 5 niñas y uno de cada 20 niños, porque a veces se cree que el abuso sexual es solamente en las niñas, el abuso sexual también es en los niños, ha sufrido de abuso sexual infantil. Dice que estos son estudios de autorreporte, significa son los que fueron valientes para decirnos, ¿sí? Y hay muchísimo todavía que no han sido valientes para decirnos, ¿sí? Disculpen el ruido, es que Dela está tratando de traer la cámara. Está buscando cómo jalar la cámara para con nosotros. Dice que 20% de las mujeres adultas, de nuevo, uno de cada 5, y 10% de los varones adultos, esto es uno de cada 10, reportan o recuerdan haber sufrido un abuso sexual en la infancia. Si se fijan, esto es un número muy, muy alarmante, ¿sí? A lo largo de su vida, el 28% de los jóvenes estadounidenses entre 14 y 17 años habían sido víctimas de violencia sexual. El 28% es 3 de cada 10, más o menos 3 de cada 10, ¿sí? Los niños más vulnerables o más susceptibles para recibir el abuso sexual son entre los 13 y los 17 años. Entre los 7. Entre los 7 y los 13 años, 7 y 13 años, los niños son más vulnerables a recibir abuso sexual. Si tú tienes niños en esa edad, tienes que tener mucha más cautela, enseñarles cómo prevenirse, cómo prepararse. Un abuso sexual puede pasar en segundos, ¿sí? Y nos cambia la vida por décadas. Durante un año de estadísticas en los Estados Unidos, 16% de los jóvenes entre 14 y 17 años sufrieron abuso sexual. Eso es en números. Yo te voy a contar en historias, te voy a contar en aprendizajes. Tengo 25 años dando terapia y voy a la escuela y me preparo para muchas cosas, ¿no? Fui a la escuela de psicología y me preparé para muchos problemas, pero nunca me preparé exactamente para trabajar abuso sexual. No fue algo que yo hubiera pensado que era tan necesario, ¿no? Y a través de mi carrera, yo empecé mi carrera trabajando, en aquel tiempo se llamaba Contra el Abuso Sexual Apoyo Solidario, era el grupo Casas, en la calle Mexicalcingo, me acuerdo, en Guadalajara. Mi primer cliente fue un muchacho que abusó sexualmente de su hermanita menor y que nadie quería atender. Que los psicólogos y las trabajadoras sociales decían, nosotros no trabajamos con agresores, bla, 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 pero yo vi a la familia, veíamos a la familia porque traían a la niña de 4 años. Y el muchacho me parecía de lo más lindo, solo que me parecía bastante desinformado. Y en ese tiempo yo era nueva en el ambiente de psicología y yo decía, bueno, todo mundo desea tratamiento. Tú sabes, esas guerreras que vamos a cambiar el mundo de la psicología. Todo mundo desea, todo mundo necesita, merece una oportunidad de tratamiento. Entonces yo empecé a trabajar con este muchacho. Uno de mis maestros me ayudó. Yo daba 1 hora de terapia y 2 horas de supervisión con mi maestro. En ese tiempo yo tenía 20 años, algo así, 21, y el muchachito tenía 18. Entonces, pero yo de verdad creía que él podía cambiar, que él podía acomodar su vida sexual. Entonces mi maestro me ayudó muchísimo, gracias. Por 8 meses tuvo una terapia intensiva el muchacho y años después este muchacho hizo su vida con su pareja, su vida con sus hijos. Tuve la oportunidad de hablar con él 6 años después y estaba muy bien. Entonces,
quiere decir que todos merecemos esa oportunidad, todos merecemos, cualquiera que haya sido nuestro error, todos merecemos ser escuchados, ser atendidos y ser vistos por nuestra alma, a veces no por nuestros actos. Te voy a hablar de cuáles son las secuelas psicológicas. Bueno, y todo esto te estaba diciendo esta historia para decirte que así fue como empecé a trabajar con abuso sexual, con víctimas de abuso sexual, con niños. Desafortunadamente, si ustedes se acuerdan, en el año del 92 fueron las explosiones. ¿Se acuerdan las explosiones que explotaron varias calles de la ciudad de Guadalajara? Y muchas familias se fueron a los albergues. Y esas familias, en los albergues había muchísimos niños que perdieron sus casas, sus papás, que perdieron muchas cosas, perdieron la protección. Y entonces en los albergues otros adultos estaban abusando de ellos porque estaban solos. Y durante mis primeros 3 años de práctica, esa fue mi trabajo, esa fue mi especialidad y se convirtió en especialidad por todos estos años. Actualmente tengo 15 años más o menos trabajando con abuso sexual en el sacerdocio, en los sacerdotes, tanto ellos como víctimas o ellos como ofensores. Como te digo, es un tema muy delicado, pero es un tema que merece muchísimo cariño y muchísimo respeto y mucha esperanza, porque sí se puede. Una vez que has sido víctima de abuso sexual o que tú has hecho abuso sexual, se puede sanar con muchísimo trabajo personal, por supuesto, pero se puede sanar con las herramientas adecuadas. ¿Cuáles son las secuencias psicológicas? Las secuencias psicológicas es el miedo, la desconfianza, por supuesto, ¿verdad? La supervigilancia, están todo el tiempo alerta, la inseguridad, la vulnerabilidad y el enojo, ¿sí? Todas esas son secuelas psicológicas y seguramente se me van a ir ocurriendo más. Esas son las que tengo en mis anotaciones. ¿Cuáles son las secuencias sociales de una persona que ha sufrido abuso? El sentirse inadecuado o inadecuada, el sentirse siempre fuera de lugar, ¿sí? El sentirse incapacitado, eso es algo que escucho comúnmente. Me siento como que la vida me robó algo, me siento como que me falta algo, pero este tipo de incapacidad es algo que no se nota físicamente, que los otros no pueden ver, ¿sí? Y que por lo tanto no te dan esas condiciones para vivir con esa incapacidad. Te la tienes que arreglar por ti mismo o por ti misma. El no poder confiar en el cariño de los otros, el no poder confiar en la bondad de nosotros, de los otros, porque, ahorita te explico por qué justamente tiene que ver con la bondad. Y algo muy interesante es que aunque estas personas que han sido víctimas de abuso están súper vigilantes a confiar y a no ser traicionados, etcétera, comúnmente son más, en un porcentaje más alto, las víctimas de otras ofensas, de otros cosas, son vulnerables porque su cuerpo tiene el miedo guardado. Y la gente que abusa o la gente que te va a saltar o la gente que algo vive huele, son como perros que huelen ese miedo, ¿verdad? Entonces la gente que ha vivido abuso vive con ese miedo. Todas estas son reflexiones de mi práctica, reflexiones de mi trabajo como terapeuta. Y lo voy a combinar con lo que existe en la literatura, solo para prevenir que no te estoy dando nada más mi punto de vista, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias físicas? Yo veo en las personas que tienen abuso que hay una necesidad muy entendible de esconder su belleza física. Se piensa que probablemente porque de niño o de niña esa persona vio algo atractivo en mí, entonces ya voy a esconder mi belleza para que los demás no me vean. Y tienden a subir de peso, sobrepeso, porque así esconden el ser sexy,
o tienden a estar muy, muy, muy delgados porque es como casi como querer desaparecer del mundo, ¿sí? De cualquier forma, es una secuela de la sensación de ser inadecuado en el mundo. Ahorita vamos a los mitos, pero te voy a decir que esto de la belleza física no tiene nada que ver con el abuso sexual infantil. Todos los niños, absolutamente todos los niños son bonitos, son hermosos, ¿sí? Am, y en las secuelas espirituales lo que he observado es una fe quebrantada. Se pierde la fe en Dios, en la vida, en el universo, en lo que sea que le enseñaron a la persona a creer, se pierde esa fe. Hay un enojo con Dios, con la Virgen, con la vida, con el universo, con quien sea. Un enojo muy profundo y una desconexión con lo divino. ¿Sí? Am, ¿qué es, ¿Qué es lo que yo veo que hay que trabajar cuando hay una persona que ha sufrido abuso sexual? Yo lo he nombrado como una alarma desconectada de una casa, como que la persona tuviera esa alarma desconectada. Todos nacemos con esa alarma, todos crecemos con esa alarma, ¿sí? Y cuando crecemos con esa alarma, somos atentos y sabemos, y nuestro cuerpo, nuestra intuición nos dice, tú no te acercas, tú sí, tú no me abraces, tú sí, tú no me tocas, tú sí. Y esto lo tenemos de niños, ¿sí? Los niños son muy sabios para decir quién los quiere abrazar, a quién quieren darle el beso, quién quiere que los abrace, aunque son bebitos. Por eso insisto mucho a las mamás cuando tienen bebitos es que si un niño se siente incómodo con el tío, la tía, etcétera, abrazándolos, está bien. No tiene por qué abrazarlo. Y a mí me encanta abrazar a los niños y a mí me encanta y a veces se los tengo que regresar a su mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que respetar que no quieren ser abrazados. Si fueran grandes y se pudieran defender, se defenderían, ¿cierto? Entonces, no es broma. Cuando un bebé dice que me suelte mi tío, que me deje o me quiero ir con mi mamá, a lo mejor poco a poquito hay que enseñarle, pero no tenemos que forzarle, porque esa alarma es una alarma natural. Y esa alarma la rompe a alguien que viene y abusa de un niño. La rompe porque entra en alguien que abusa, alguien que tiene esa intención de abusar, ya lo está planeando, ya lo trae, ya está observando los patrones de vida de ese niño o esa niña, ya trae ese plan, ¿sí? Y entonces cuando trae ese plan empieza a observar cuáles son sus puntos débiles, si no le atienden, si está solo, si se siente solo o sola, ya empieza a crear esa conexión de confianza para luego romperla. Entonces, cuando empieza a crear esa conexión de confianza, la alarma todavía está puesta y el niño todavía dice, no estoy de acuerdo que tú te me acerques, pero esta persona se va ganando poco a poco la confianza y luego la rompe. Entonces, por eso te digo que es como una alarma rota. Mucho de mi trabajo en terapia es ayudarle a esa persona a conectar otra vez esa alarma. Porque con esa alarma rota, lo que sucede es que no puede ver cuando alguien va por la calle y tiene intención de robarle su coche o su cartera o le va a asaltar o un jefe está planeando el modo en que esa muchacha se quede a trabajar horas extras para que se quede sola. No lo ven, ¿sí? No lo ven, no lo piensan, no. ¿Por qué? Porque están tan asustados y su intuición les dice aquí algo está mal, ¿verdad? Y entonces, pero su intuición les ha dicho antes, te equivocaste antes confiaste y no era importante confiar o era peligroso confiar. Entonces, su intuición está toda volteada, ¿sí? Le desconfían a su intuición, digámoslo de alguna manera. Hay un dolor profundo en el cuerpo y en el alma. Hay un dolor muy profundo. Y ese dolor se nota al caminar, se nota al relacionarse con los demás. No te preocupes. 99% de la gente no lo nota. Lo notamos quienes tenemos un ojo entrenado para ver estas cosas, ¿sí? Pero no es que la vida lo note o etcétera. Lo notamos quienes estamos entrenados
para trabajar con el abuso sexual y lo notan quienes están entrenados para abusar. Ese es el peligro, ¿verdad? Hay un miedo que se prolonga por años después de un abuso sexual, años. Cuando estoy diciendo años, pueden ser 50, 60 años. He tenido clientes que vienen y me dicen, Carmen, yo no le he dicho esto a nadie, pero fui abusada cuando tenía 5 y la persona tiene 60. ¿Sí? Cuando empecé mi carrera, más o menos en la 10ª sesión, yo sabía que en la 10ª sesión la persona decía, te voy a decir algo que nunca le he dicho a nadie. Y yo ya sabía que venía una historia de abuso sexual. Y digo cuando empecé mi carrera porque yo pienso que me tomaba 10 sesiones, más o menos, tomarme y ganarme la confianza de las personas. ¿Sí? Luego me di cuenta poco a poco que una persona puede decirlo cuando se siente en confianza o cuando se siente muy en confianza. Puedo decirlo después de unos minutos de conocer a alguien. Y ahora, en mi profesión actualmente, yo a veces escucho a las personas en la primera sesión. Soy muy respetuosa y trato de no traer el tema o preguntar a menos que la persona lo traiga o a menos que ya pasaron muchísimas sesiones y veo que no lo va a traer, ¿no? La pregunta es, ¿hay personas que fueron abusadas sexualmente y que no se acuerdan? Más o menos. Sí, la respuesta es sí. Pocas. Hay pocas personas que fueron abusadas sexualmente de niños y que no se acuerdan y cuando estamos en una regresión o en otro tipo de trabajo viene esta historia. Pero son muy pocas. La mayoría sí se acuerdan y han hecho un voto consigo mismas de no acordarse, ¿sí? O lo traen a través de sueños. Este mito de es muy difícil o casi imposible sanar. Ese es un mito. Es muy difícil o casi imposible sanar, dicen las personas. Yo te digo, eso no es cierto. Sí se puede sanar y se puede llegar a un punto, nunca vas a ser la misma persona. Para empezar, ¿quién eras antes de que hubiera un abuso? Cuando eras niño no se sabe quién vas a ser cuando eres adulto, ¿verdad? Nunca vas a ser la misma persona porque esto es una marca que deja tu vida, que se queda en tu vida. No aspiramos a que seas la misma persona, aspiramos a que seas una persona completa. Y una persona completa se hace cargo, aprecia y honra sus cicatrices. Y esto es una cicatriz que queda en el alma, que queda... En el alma no, porque el alma siempre está intacta, pero que queda en algo muy profundo de ti y que va a seguir contigo y que tú decides si la usas a tu favor o la tratas de esconder por siempre. Entonces, sí es posible sanar si consideras que sanar es hacer algo diferente con tu historia. Es mejor quedarse callado aun cuando se es adulto. No. Pero tampoco se puede ir a decir así, como así, ¿verdad? O sea, yo soy del voto de que se debe de ir a hablar. Pero no lo vas a ir a hablar con quien, con quien tú crees que se deba hablar, ¿sí? Lo vas a hablar con quien sabe recibirlo. Lo vas a hablar con quien tú crees que te va a escuchar del alma, que te va a atender y que va a apreciar lo que tú eres, ¿sí? Entonces, hay que saber con quién hablarlo y en qué momento hablarlo. Siempre es mejor decirlo si la persona que abusó de ti, aún hayan sido hace 20 años, 30 o 40, está alrededor de niños. ¿Por qué? Porque esta persona va a tender a abusar de niños, ¿sí? Entonces, si nadie le ha parado y no le ha puesto un alto y no se ha dicho o se ha salido con la suya o no ha tenido consecuencias, lo más probable es que va a tender a abusar. Y si tú estás callada porque dices era mi primo cuando yo era niña, o era mi tío, o era mi padrino, o era mi papá, y hay niños alrededor, esos niños están muy, muy, muy en peligro. De hecho, en California, en Estados Unidos, está la ley de que si la persona lo dice y hay niños alrededor,
yo tengo la obligación de reportar a esa persona para que se separe de esos niños. Así está de fuerte la intención de la persona de volverlo a hacer. Entonces, tomará mucho tiempo en sanarlo, es uno de los mitos que hay. Mi respuesta es sí, un tiempo con disciplina, un tiempo con dedicación sí te va a tomar tiempo, pero yo creo que más o menos un año, y uno de los libros que te voy a presentar también dice que más o menos un año, con un trabajo serio acerca de ti, de tu persona, en un año estás siendo una persona que honra sus heridas y que vive libre de esta vergüenza, porque es una vergüenza la que se crea. Y no hay quien me entienda, es otro mito. No hay quien me entienda, nadie me va a entender lo que se vive. Sí, sí te van a entender. Hay otras víctimas, hay grupos, hay terapeutas, hay gente en el servicio de la salud mental que sí te van a entender. Y hay gente dentro de la salud mental que no te van a entender, aunque tengan todas las credenciales que tengan. Tienes que saber escoger el psicólogo o la psicóloga o el sacerdote o el trabajador social con quien vas a trabajar. Te voy a presentar 2 libros y los voy a poner por ahí en el Facebook, los voy a poner un link para el Facebook. Solo como a manera de información, cuando te pongo libros o te recomiendo libros, te pongo a los que vivimos en Estados Unidos un link a Amazon y ese link es porque estoy asociada con Amazon y porque Amazon es el que siempre tiene todos los libros. A ti no te cuesta absolutamente nada diferente. A ti te cuesta el mismo precio, a mí me ponen como 1 centavo o 2, ni siquiera es algo significativo, pero este es uno de los libros. Y te lo voy a poner en el... trato de acomodarlo a la pantalla. Healing the Wounded Heart. ¿Sí? Del Dan Allender. Y Allender tiene un centro de información de abuso sexual. Este es un cuaderno de trabajo. ¿Sí? Y luego, este es otro libro. Finding Sunshine After the Storm. Es un cuaderno de trabajo para ayudar a los niños a sanar del abuso cuando son niños. Si tú descubres que uno de tus niños o niñas es abusado, no dejes pasar la oportunidad de llevarlo a terapia, a una terapia o a otra, o cuanto sea necesario hasta que creas que la persona te está ayudando. Una persona que está trabajando con tu niño o niña siempre debe entrevistarte como padre de familia. ¿Sí? Debe de entrevistarse. Si solo recibe a tu niño y nunca te entrevista, ¿quién sabe que estará trabajando con tu niño? Yo no le confío. ¿Sí? Entonces, si lo llevas porque es un abuso sexual, es importante que te entreviste a ti. Lo que yo encuentro, desafortunadamente, es que la mayoría o un buen número, no voy a decir la mayoría, un buen número de padres que viven abuso sexual sus niños, les recuerda su propio abuso cuando es que la persona lo ha vivido. Les recuerda, les despierta ese trauma y si antes lo habían enterrado, si antes lo habían guardado por siempre, cuando el niño viene y les dice mi tío me está tocando o me está haciendo esto, van a decir no es cierto, te lo estás inventando o es tu culpa. Pero tiene que ver con su propia herida, no tiene que ver con el niño. Y eso, si tú viviste de niño y un adulto no te creyó, tiene que ver con su historia y su trauma. No era porque tú estabas haciendo algo, ¿sí? Te voy a leer algunas frases de este libro de Sanando un corazón herido del cuaderno de trabajo de Allender. Te voy a leer algunas frases que me encantaron al estar leyendo ese libro. Dice esta persona, solo podemos recuperar lo que nombramos. Si tú quieres recuperar algo, le pones nombre. Entonces, cuando le pones nombre y dices es un abuso, entonces es cuando vas a estar más lista o listo para recuperarte. La víctima, dice él, Allender, del abuso es arrojada en una red oscura de contradicción, de confusión y de dolor emocional. Cuando un adulto abusa de un niño, lo avienta a lo desconocido, lo avienta a una serie de autodudas, de vergüenza, de rechazo. Si un abusador supiera
todo lo que está haciendo para cambiarle la vida a ese niño para mal, yo creo que se la pensaría, ¿sí? El niño o la niña normalmente se va a parar de decirlo porque va a parar de decirlo solamente porque quiere proteger a sus adultos. Una, porque a veces el abusador le dice nadie te va a creer, ¿sí? Lo cual puede tener un grado de verdad. Y dos, porque el niño quiere proteger que si le digo a mi mamá o si le digo a mi papá va a ir a golpear a esta persona y mi papá va a ir a la cárcel, o si le digo a mi mamá se va a pelear con mi tío o cosas así. Entonces los niños son muy protectores. Y si tú te quedaste callado de niño o de niña, era porque querías proteger a los adultos alrededor de ti, o porque el abusador dice si tú dices algo le va a pasar a tu familia. ¿Sí? Y como niño no sabías que los adultos se pueden defender por sí mismos. Como niño creemos que somos más grandes de lo que somos, ¿verdad? Elizabeth Román está enojada, es cierto, este es un tema que provoca mucho enojo. Imagínate, Elizabeth, cuando yo lo tengo que escuchar una y otra vez y tengo que ver el dolor en las terapias. Salgo a veces muy enojada, ¿verdad? Así es, ni siquiera podemos imaginar que alguien le haga daño a nuestros hijos de esa manera. Me los como a mordidas a un abusador. Es muy difícil. Es un trabajo muy difícil y yo lo tengo que ver casi todos los días en mi trabajo. El abusador lee donde hay miedo, ¿te acuerdas que te decía eso? Lee donde hay miedo y soledad y usa este miedo y soledad en el niño para meterse. Es como la humedad, se mete por ahí, ¿sí? Entonces, lo más que puedes hacer por tus niños es darles mucha confianza de que su cuerpo es su cuerpo, de que nadie los puede tocar, ni siquiera nadie, ni cualquier adulto, solamente tú cuando los estás bañando, tal vez su papá cuando los está bañando, y hasta ahí, ¿sí? Sus partes privadas, absolutamente nadie se las debe tocar por alguna razón, excepto el doctor cuando tú vas y tú estás presente. Es importante que tú estés presente cuando el doctor los está revisando, por supuesto. Y obviamente, bueno, cuando no estás presente porque el niño está hospitalizado todo el tiempo, etcétera, aún así le tienes que enseñar cuál es un tocamiento que es saludable y cuál es un tocamiento que no es saludable, que te lo diga de inmediato y que no sabes cómo, pero tú vas a poner manos en el asunto, ¿sí? Porque no sabemos cómo, ¿verdad? O no sabemos cómo vamos a responder. La persona desarrolla sospecha y desconfianza. Así que cualquier persona que venga a ofrecer intimidad emocional no va a ser digno de confianza. Imagínate cómo tiñe esto las relaciones como adulto. Una persona que ha vivido abuso sexual le cuesta muchísimo trabajo tener una relación íntima de cariño en la fase adulta. Con mucha razón, ¿verdad? Le cuesta mucho trabajo confiar, sentirse querido, apapachado e incluso dormir, relajarse a un lado de alguien más. Si traemos esto a un matrimonio, imagínate todo lo que cambia un matrimonio. Es curioso, pero alguien que ha sido abusado casi siempre se relaciona o tiene una vida sentimental con alguien que también ha sido abusado. Casi siempre. No me gusta decir casi siempre porque es como generalizar. Muchas veces, lo voy a decir así, ¿no? Se relaciona con alguien que ha sido abusado también o se relaciona con alguien que es abusador, ¿verdad? Todo es parte de del mismo caldo de cultivo, ¿verdad? Se trata de pasar límites. Alguien que que le han pasado sus límites o alguien que pasa los límites es con quien termina relacionándose esta persona. Y cuando una persona va a trabajar su abuso sexual y está en una relación de pareja, cuando están casados, en algún momento del trabajo siempre pido que se incluya a la pareja, ¿sí? Si la pareja también fue abusado o no fue abusado, etcétera, que la pareja pueda entender cómo apoyar y ayudar y entender este proceso, porque una vez que la pareja a veces se entera de que la persona fue abusada y es una pareja comprensiva, amorosa, linda, dice, ok,
ahora ya entiendo por qué no te podía tocar, ahora ya entiendo por qué quieres la luz apagada, ahora ya entiendo por qué te da vergüenza, por qué no te pones traje de baño, ahora ya entiendo por qué me rechazas tanto cuando me acerco o te sorprendo. Ahora ya entiendo por qué difícilmente quieres tener relaciones sexuales o tienes dolor cuando tienes relaciones sexuales y vamos a trabajar juntos en esto. Cuando una persona lo recibe de la manera inadecuada, cuando tú le comentas a tu pareja, yo fui abusada de niña o de niño y esto es lo que me pasó, la persona cuando lo recibe de manera inadecuada es, y entonces te estás cerca de esa persona todavía y me quieres traicionar y entonces ya no estás pura o limpia o limpio o, con perdón de ustedes, todas esas tonterías que se responde cuando la persona no entiende. Si tú lo has compartido con tu pareja y tu pareja te ha respondido de esta manera, mándalo a terapia. A ver si quieres seguir casada con esa persona. Mándenmelo a terapia, que a veces sí cambian, ¿eh? Luego, dice, todos batallamos con confiar, dice este autor, todos batallamos en la vida con confiar, pero una persona que ha sido abusada es súper vigilante ante la mínima sospecha de traición. Y se acuerdan que les decía, esa supervigilancia pocas veces les sirve porque como no confían en su intuición, terminan metiéndose en relaciones donde les lastiman de nuevo. Y entonces, cuando una persona es lastimada de nuevo muchas veces, tengo que irme a veces hasta su historia para ver dónde empezó esta lastimadura y a veces tiene que ver con la infancia y un abuso sexual de la infancia. Aprendieron ahí a que no merecen algo mejor, a que no merecen un trato con respeto. Cuando una persona ha sido abusada en la infancia y en la adultez se encuentra a alguien que le trata con mucho respeto, al principio es posible que le haga muchos desplantes, que se vaya, que no quiera, que la persona le trate bien y esta persona diga, ¿qué quieres de mí? ¿Sí? Entonces, no es responsabilidad del adulto sanar a otro adulto. Si yo le ofrezco mi cariño a alguien más y esa persona está muy desconfiada, voy a insistir hasta donde necesite insistir. No tengo que insistir de más ni estoy para sanar a nadie. ¿Sí? Cada persona es responsable de su propia sanación. Si tú estás en una relación donde tu pareja fue abusada y no hace su trabajo de terapia y no va y no se sana a sí mismo, no es tu responsabilidad. Yo dijera, como te dije hace rato, mándale a terapia o considera si quieres estar en esta relación porque tu cariño le puede servir a alguien que lo quiera recibir. ¿Sí? Entonces, no se trata de condescender a alguien que fue víctima. Se trata de tomar el punto y decir en qué te puedo ayudar y vamos a ayudarte. Por cierto, este libro de Healing the Wounded Heart tiene la mitad del libro se dedica a la pareja. Es un cuaderno de trabajo también para la pareja que vive con alguien que ha sido abusado. Ahora sí, vamos a hablar de cómo vamos a trabajar un abuso sexual. ¿Sí? Si tú fuiste abusado o abusada sexualmente de niño o de niña y eres un adulto, ¿sí? ¿Cómo se puede trabajar un abuso sexual? 1. Tienes que saber que esto toma tiempo. No vas a ir a una sesión o dos de terapia, ni porque tengo 25 años trabajando, yo te prometería que en una sesión o dos vamos a sanar algo. No es cierto. ¿Sí? A veces tengo que trabajar rapidísimo porque la persona no tiene los recursos para pagar las sesiones y yo ya sé de entrada que van a pagar 5 o 8 sesiones o 10 sesiones y yo tengo que trabajar lo más rápido que puedo. Pero aún así les voy a dejar tarea y aún así probablemente tengan que volver en un año o dos a seguir trabajando. ¿Sí? Entonces requiere tiempo. Tiempo tuyo, tiempo de calidad contigo mismo. Y ahorita te voy a decir cómo vas a usar ese tiempo. Vas a pedir retroalimentación a la gente que te quiere bien, a la gente que ha demostrado consistentemente que respeta tus límites, ¿sí? Que no te ha visto de una manera lujuriosa, que no te ha
digamos, faltado al respeto de cualquier manera, ¿no? Entonces, esta gente se ha ganado tu confianza poco a poquito. Le vas a preguntar, ¿qué ves en mí? ¿Qué crees que podría mejorar? ¿Cómo podría yo aprender a aceptar el cariño, tú que me conoces? ¿Sí? Entonces, eso te puede servir. Vas a encontrar un psicólogo o psicóloga o sacerdote o, no sé, un acompañante espiritual. No sé la profesión, ¿verdad? A veces no tiene que ver con la profesión, a veces tiene que ver con su capacidad de escucha. Vas a encontrar, para efectos de trabajo, te voy a seguir diciendo un psicólogo o una psicóloga. Y estos son los requisitos que te voy a pedir que tenga ese psicólogo o psicóloga. Que te escuche sin juzgarte. Que sepa escuchar. ¿Sí? Que no se pierda en la compasión y el dolor. Hay psicólogos o psicólogas que les platicas la historia y se ponen a llorar. Y tú dices, ok, mejor me voy de aquí, ¿verdad? Hay psicólogos que no saben recibir el dolor ajeno cuando es algo muy serio. Una de mis clientas me dijo una vez, hay psicólogos que yo solamente le puedo contar cuando se me murió mi perro, pero no le puedo contar lo que cuando crucé la frontera, porque le asustaría mucho. Entonces, si es uno de esos psicólogos, dile muchas gracias y ya no vuelvas. No para el abuso sexual, puedes para trabajar lo que tú quieras con esa persona, pero no para un abuso sexual. Que sea capaz de validar tu enojo, que sea capaz de sostener tu enojo. Vas a enojarte y necesitas un espacio donde vas a enojarte, a recontra enojarte, a maldecir la vida, a Dios y a quien sea, y que sea un espacio seguro donde lo vas a hacer. ¿Sí? Que sepas sostener este enojo. Porque si tú empiezas a hablar y el psicólogo te dice, bueno, tranquilízate, mira, ya pasó, fue hace muchos años, etcétera, quiere decir que no sabe validar tu enojo. ¿Sí? O vamos a analizar qué aprendiste y cuál es tu culpa. No. Tiene que pasar una etapa donde vas a trabajar tu enojo. Hay psicólogos Gestalt que te van a poner un cojín y vas a golpear, etcétera. Hay psicólogos que simplemente vas a llorar o te van a ayudar a que vayas a caminar a la montaña y grites, te van a dejar de tarea eso o te van a hacer cualquier cosa para validar tu enojo y a trabajarlo. No lo van a dejar pasar en blanco. Que tenga experiencia trabajando abuso sexual. Es bien importante cuando hagas tu cita que preguntes. ¿Ha tenido experiencia? ¿Cuántos años ha trabajado el abuso sexual? ¿Y cuáles han sido los resultados? Si un psicólogo se toma la libertad por teléfono o en la primera entrevista a contestarte preguntas como cuáles son sus credenciales, qué ha hecho, cómo trabaja este tipo de cosas, es un psicólogo que merece mis respetos. ¿Sí? Son preguntas muy importantes porque tú estás comprando un servicio. Y tú harías preguntas así y queremos hacer preguntas así cuando compramos un carro. Cuando compramos un carro sabemos saber cuántas millas por galón de gasolina, cuánto me va a durar, cuánto es la garantía, ¿verdad? Más o menos con un psicólogo tienes derecho a hacer todas esas preguntas. Que ese psicólogo o psicóloga no incluya su religión, pero sí incluya la tuya. ¿Sí? Yo tengo mi religión y mis creencias. Como psicóloga, a veces tengo que escuchar la religión y las creencias de otras personas y está bien. No es a mí, no es esa fe a quien me va a servir a mí, es la fe de ellos quienes les va a salvar. Así es que si tienen la fe en lo que sea, en cualquier otra religión que está lejos de lo mío, una de dos, o le digo, perfecto, qué bueno, síguele por ahí, o le digo, me cuesta mucho trabajo, te voy a mandar con alguien más que sea de esa religión. ¿Sí? Entonces no tiene que ser de tu religión, tiene que ser respetuoso de tu religión. Que esa persona, cuando tú se lo pidas, sea capaz de incluir a tu pareja. A menos que sea la pareja la que te está dañando. A menos que sea violencia doméstica. Hay personas que son capaces de incluir a esa persona cuando es violencia doméstica. Hay psicólogos que no trabajan así. Yo tomo mis decisiones en cada caso. ¿Sí? A veces digo, ¿para qué queremos al que te está abusando aquí? Lo que queremos es que tú sanes, ¿verdad? Entonces depende de cada caso, pero que cuando tú quieras incluir a tu pareja, porque tu pareja es una linda persona y quiere trabajar contigo,
pueda incluir a tu pareja. Vas a hacer un diario con disciplina y en este diario solamente es un cuaderno o algo muy privado donde vas a escribir, vas a pintar, vas a hacer poesía, vas a rayar con coraje, vas a escribir canciones, vas a confesar tus cosas. Tiene mucho sentido de sanación escribir un diario. Así es que, y va a ser un diario que vas a guardar muy, muy privado. Es tuyo. Y si tú piensas que no tienes privacidad, te pido que de todo modo lo escribas y lo quemes, lo destruyas, lo rompas, etcétera, lo tires roto. No lo tires escrito nada más porque sí, ¿verdad? De todo modo lo escribas porque el hecho de escribir tiene un componente de sanación. Y para esto es cuando te decía, vas a requerir la disciplina. Te voy a pedir que te pongas al menos media hora por semana. Media hora. Y este autor también pide media hora por semana. Media hora donde vas a escribir, vas a llorar. Júntate, ponte tus Kleenex ahí. Asegúrate que vas a estar solo o sola. Y vas a escribir. Cada vez va a ser más fácil, créemelo. Y una vez, si te decides ir a terapia, te llevas tu diario y ya tienes mucho material de trabajo, ¿sí? Vas a escribir tus sueños también, porque los sueños te ayudan a sobrellevar, te ayudan a sanar, ¿sí? Hola, Mac, hace tanto que no te veía. Y María y todos los, Martina y todos los que se están sumando últimamente. Hola. Por cierto, Mac es alguien que trabaja lindísimo con clientes allá en Guadalajara. Si alguien está en Guadalajara y quiere trabajar, Mac va a ser una de sus personas. No te apegues a que se tiene que resolver. Cuando hagas tu trabajo, cuando hagas esto que te estoy diciendo, de llevar tu diario, de hacer tu trabajo personal, de trabajar con tu pareja, etcétera, no es que se tiene que resolver. Tú no sabes a este punto cómo va a ser eso que se resuelve. Solamente haz tu trabajo, haz tu trabajo, haz tu trabajo. Solita la vida te va a ir trayendo las formas en que vas a seguir trabajando. Honra tu cuerpo. Una de tus tareas es empezar a cuidar, apapachar, consentir tu cuerpo, porque cuando alguien ha sido abusado, se despide de su cuerpo, se desconecta de su cuerpo emocionalmente y espiritualmente. Y también ha maltratado su cuerpo, porque su cuerpo es objeto de vergüenza. Entonces, un trabajo poco a poquito es que le pongas cremas que huelen bonito, aceites, que empieces a maquillarte, que des masajes, que te des masajes, que poco a poco empieces a conocer tu cuerpo de manera sexual, que te adornes bonito, que te pongas ropa bonita, que le des un espacio a tu cuerpo para que luzca lindo, se sienta confortable contigo. Porque acuérdate, después de un abuso tal vez tú fuiste primero quien lo ha maltratado por estos años. Cuando tú le das ese espacio a tu cuerpo y lo empiezas a tratar bien y viene una pareja que lo trata mal, no va a combinar, te vas a deshacer de esa pareja de inmediato, ¿sí? Entonces al trabajar con tu cuerpo y hacer tu cuerpo algo sagrado, vas a enseñarle a los que están alrededor tuyo que tu cuerpo es algo sagrado. Que en realidad tu cuerpo siempre ha sido sagrado, pero de niño con este abuso o de niña con este abuso sexual, empezaste a creer que no era así, ¿verdad? Pero tu cuerpo siempre ha sido sagrado, solo que te toca recuperar esa parte. Y orar, danzar, hacer ejercicio, comer una dieta saludable. Yo sé que cada programa te digo hacer ejercicio y comer una dieta saludable, pero créeme que es uno de los mejores remedios para muchos síntomas emocionales, ¿sí? Así es que tienes mucha tarea, por lo menos un año, de esta disciplina y siempre busca las maneras en que puedes unirte a un grupo, ir a terapia, unirte a alguien, comentar con alguien que ha pasado por lo mismo. Si tienes una pareja, incluir a tu pareja, y si tu pareja no se deja incluir, bueno, pues es tiempo de cambiar de pareja, ¿verdad? Yo sé que es un tema muy fuerte y como tema tan fuerte seguramente muchas de estas son opiniones y son opiniones fuertes
y algunas opiniones estarán muy alejadas de tu realidad y no combinan contigo ni tu experiencia. Tómalas, así, tómalas, rómpelas y ponlas en la basura. Quédate con lo que te sirve de este programa. Escúchalo una y otra vez porque es un tema muy doloroso y difícil. Mándame un correo, mándame tus comentarios, etc. Mi intención es ayudar. Mi intención no es hacerte enojar ni lastimarte. Mi intención es ayudar. Entonces, hazme saber en qué te ayuda, hazme saber en qué no te ayuda, para prepararme para los siguientes programas. Te lo dejo con mucho cariño, te lo dejo de corazón. Compártelo, hazlo tuyo y una vez más, bienvenidos a esta segunda temporada del programa En Confianza con la doctora Carmen Román. Mándame tu correo si quieres ser parte de la lista de los correos que mando cada semana o cada 2 semanas, donde mando un comentario, cosas así, y les mando links o ligas para los podcasts que estoy haciendo. Así es que, saludos, bendiciones, muchas gracias por haber estado en este tema tan difícil. Que estén bien y hasta pronto.